La senadora Rocío Abreu. Y el compañero David Torres, que es facilitador de la reseña. También nos va a estar dando unas palabras de bienvenida la vecina Elizabeth Ramírez. Entonces, vamos a dar inicio. Esperemos que ahorita en un momentito más funcione el audio. Y mientras les invitamos a la mesa y a los compañeros a hablar por... Hola vecinos, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Jiménez, soy vecina de aquí de Tultepec. Porque ustedes ya ven cómo están ahorita los medios chayoteros, como dicen, dando información falsa, que no es así. Y también darle las gracias aquí a nuestros representantes que se dan el tiempo para venir a informar y que solo así ellos saben del tema. Les agradezco mucho a Tultepec, Coacalco y Tultitlán que están aquí con nosotros. Nos sentimos alegres, contentos de ser los anfitriones. Y pues también voy a saludar aquí a mi vecino Marco Cruz, diputado local. Bienvenido Marco, muchas gracias por acompañarnos. Y pues muchas gracias. Y también les doy las gracias a mis vecinos que invitaron a más vecinos. Todavía falta llegar más, pero ya ven que es hora del trabajo, de la escuela y de muchas actividades. Entonces les vamos a dar una oportunidad y pues para escuchar aquí a la senadora y a la diputada. Gracias. Le vamos a dar la palabra al compañero David Torres, que es facilitador de la Red Estatal de Círculos de Estudio del Estado de México, quien va a dar una breve información de las generalidades de la reforma. Buenas tardes, vecinas y vecinos, compañeras y compañeros. Yo me llamo David, soy del municipio de Coacalco, soy facilitador de la Red Estatal de Círculos de Estudio del Estado de México, que forma parte del Instituto Nacional de Formación Política, el INFP. El INFP tiene como propósito llevar la revolución de las conciencias aquí al barrio, a la colonia, no solo para los militantes de nuestro partido, movimiento, sino también para todas y todos los ciudadanos. Es un gusto compartir algunos comentarios generales sobre la reforma eléctrica propuesta por el Poder Ejecutivo. Y bueno, la reflexión que yo quiero compartir con ustedes es que si bien es cierto que el tema de la reforma eléctrica a veces resulta un tanto complejo o complicado por el uso de términos que se llevan a cabo, también es cierto que a partir de la formación política, de este tipo de foros, de asambleas, de reuniones vecinales, es como vamos adquiriendo conocimientos y herramientas que nos permiten hacer de nuestra práctica como activistas o como vecinos un ejercicio más provechoso. En ese sentido, la experiencia que puedo compartir por parte del INFP y de la Red Estatal de Círculos de Estudio del Estado de México es que a través de los círculos de estudio nos hemos dado cuenta que no es necesario a veces ser un experto en materia energética, eléctrica o administración para constatar que esta reforma que tenemos en puerta es uno de los pilares de la cuarta transformación. Así de importante es esta reforma que ya en unos días, en unas semanas, va a estar votándose en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Bueno, existen diversos enfoques de análisis para abordar la reforma eléctrica, desde el socioambiental, también se puede abordar en términos de seguridad, de derechos humanos, administrativos, en fin. Yo lo que quiero compartir en este espacio es algunas aproximaciones generales sobre las implicaciones políticas, legales y de la coyuntura que se avecinan en estas próximas semanas y que ya estamos viviendo. Pero antes de empezar a abordar el tema de la reforma eléctrica,
vale preguntarnos por qué se está proponiendo desde el Ejecutivo una reforma eléctrica. Y es que muchos de los que estamos acá seguramente vamos a recordar que en el año 2013 el presidente Enrique Peña Nieto hizo una serie de modificaciones a la Constitución, particularmente en materia energética. Se realizaron modificaciones y que fue en un paquete, ¿no?, de reformas, la laboral, la educativa, y fueron usadas como mecanismo una alianza electoral del PRI, PAN y PRD, ¿no?, que fue el llamado Pacto por México, que también se le conoció como el Pacto contra México. Seguramente alguien de ustedes recordará qué es en lo que tanto insistía ese señor de Peña Nieto y que tanto prometió con esa reforma energética. ¿Sí se acuerdan que se gastaron millones de pesos diciendo que el precio de los combustibles iba a bajar? Y yo les pregunto acá, ¿a quién de aquí de Tultepec le bajó el precio de la gasolina, el precio del gas, el precio de la electricidad? Entonces, o sea, la gente de a pie, los que estamos viviendo la cotidianidad del pueblo, que salimos a trabajar todas las mañanas en el comercio, en nuestros trabajos cotidianamente, sabemos que esa reforma energética lo único que provocó fue un empobrecimiento de nuestros bolsillos, ¿no? Eso lo vivimos porque el precio de los combustibles no solo no bajó, sino que además se fue incrementando. Y cuando se fue incrementando el precio de los combustibles para los consumidores, pues ustedes saben que cuando sube la gasolina, pues todos los precios empiezan a subir de todo, de la canasta básica. ¿Quién no se acuerda cómo fue subiendo el precio de las tortillas, ¿no?, o el precio de la gasolina con los gasolinazos? De hecho, en el Estado de México es uno de los estados con el costo del transporte público más caro de este país. Ajá. Bueno, en ese contexto es en el que se enmarca la propuesta de nuestro actual gobierno para plantear una reforma eléctrica. En ese sentido, hay que señalar que lo que plantea el gobierno federal con esta propuesta es que el Estado pueda volver a ser el rector de la economía en materia energética y pueda recuperar todas esas facultades que le compete a la nación en la producción, en la distribución y en la comercialización de la energía eléctrica. Entonces, es una propuesta, hay que apuntar, que viene desde el gobierno federal, pero también no perder de vista que nuestro partido Movimiento, si nosotros revisamos en términos generales los principios, el programa y por lo que lucha nuestro partido, es por acabar con el régimen neoliberal. Es algo en lo que ha insistido tanto también Andrés Manuel. Ajá. Y ese acabar con el régimen neoliberal se tiene que concretar en propuestas, en reformas muy específicas, que en este caso es la reforma energética. Entonces, acabar con el neoliberalismo para nosotros, para el pueblo, significaría avances importantes en los próximos años, porque quienes ya tenemos más años sabemos que las consecuencias del neoliberalismo han significado la privatización, el empobrecimiento, la carestía, la represión, la violación a los derechos humanos, entre otros males que por sí mismo el modelo económico neoliberal genera. En el fondo, ¿ya se puede usar? ¿Lo escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, en el fondo, la propuesta de Andrés Manuel plantea una visión de país distinta a la que se venía desarrollando desde los últimos 30-35 años, para que el Estado pueda ser responsable de la administración de principio a fin de los recursos naturales, mientras que la ley que se aprobó en 2013, que modificó Peña Nieto, lo que trae de fondo es que las empresas privadas puedan lucrar con derechos que le pertenecen a todas y a todos los mexicanos.
Entonces, acá hay que ubicar, en términos llanos, que el fin de una empresa es hacer negocio, es lucrar, y lo que está planteando, que es de lo que ahorita vamos a hablar más adelante, lo que está planteando la propuesta del Ejecutivo es que se cambie esa visión para que el Estado tenga que servir al pueblo y que no sean las empresas privadas las que lucren con la necesidad. En materia legal, de los cambios que se van a realizar, miren, compañeras y compañeros, los artículos que se proponen modificar es el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución. Estos artículos en lo general tratan sobre la propiedad, sobre el aprovechamiento, sobre las áreas estratégicas, recursos naturales. ¿Y qué es lo que particularmente se va a modificar o que se propone modificar? En el artículo 25 se propone que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva la propiedad y el control de la industria eléctrica. En este mismo artículo, en el 25, se determina que va a ser obligación del Estado preservar la seguridad y la autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento a toda la población para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. En el artículo 27, el artículo 27 de lo que habla es de la propiedad y del aprovechamiento de esta. En esta lo que se propone de manera textual como adición es que se establece que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. En ese mismo artículo se propone que se otorgarán facultades al gobierno federal para establecer reservas nacionales sobre bienes en los que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible. Se incorpora el litio y demás minerales estratégicos para la transición energética, los cuales no podrán ser concesionados. Con relación a la modificación al artículo 28 de la Constitución, se propone que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, entre ellas la explotación de litio y la generación de electricidad. Otro aspecto de lo que también hemos oído, y seguramente ustedes ya han oído hablar, es las modificaciones que habrá a Comisión Federal de Electricidad, para que ésta sea un organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la electricidad y del sistema eléctrico nacional, así como su planeación y control, y estará a cargo de la transición energética en esta materia. Esta, compañeras y compañeros, es la propuesta. Uno de los puntos claves de la modificación, pues Comisión Federal de Electricidad puede generar al menos el 54% de la energía eléctrica que requiere el país, y que el sector privado participará hasta en el 46%. Además, se establece que el servicio público de abastecimiento será prestado exclusivamente por Comisión Federal de Electricidad. Bueno, todas estas modificaciones, compañeras y compañeros, son las que se proponen, son las que son propuestas del artículo 25, 27 y 28, además de algunos artículos transitorios que tienen que ver con la ejecución y la administración de estas modificaciones constitucionales. Con de aprobarse estas modificaciones, lo que de inmediato pasaría es que se modificarían y se cancelarían los permisos para la generación de energía eléctrica por los privados. Además de que de manera inmediata habría cambios en la administración con Comisión Federal de Electricidad. El impacto económico que va a tener en nuestra cotidianidad esta reforma es que el Estado
será responsable completamente de principio a fin de la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Y esto que se está mencionando, estas propuestas que en realidad son más o menos asequibles para todos nosotros, es lo que molesta a la derecha y a los liberales. Y les molesta porque ya no tendrán ellos el control completo de nuestros recursos naturales y de la industria eléctrica. Eso es lo que tanto le molesta a López Dóriga y a Javier Alatorre. Y es por eso que comienzan a mentir, a engañar a la gente. ¿Por qué? Porque sus amigos, sus compadres como Claudio X González, ya no van a ser beneficiados. Ese es uno de los motivos clave de esta reforma. Ahora bien, en el aspecto político y que tiene que ver con la coyuntura, para que se realice una modificación a la Constitución, es necesario que sea aprobado por el Congreso de la Unión. Y necesita ser aprobada por 2/3 partes, lo que se llama la mayoría calificada. Me explico. En la Cámara de Diputados hay 500 representantes. Las 2/3 partes equivalen a 334 representantes populares. ¿Alguien sabe actualmente cuántos representantes en la Cámara de Diputados tiene nuestro partido Morena? Como más o menos. ¿Cómo cuántos tendremos? 200, un poquitito más de 200 representantes tiene nuestro partido. A eso hay que sumarle los compañeros del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, que juntos da un poquito más de 270. Pero dijimos que para la aprobación de la reforma eléctrica se necesitan las 2/3 partes, a poco más de 330. Entonces, más o menos, como ¿cuántos votos nos faltan? Son casi 60, ¿no? O sea, 56, 57 votos son los que nos están faltando. Y es por eso, y lo digo con toda responsabilidad y seriedad, el camino no está fácil. O sea, no va a ser fácil aprobar esta reforma eléctrica. Son 60 puntos que se tienen que 60 votos que se tienen que ganar de la oposición. A esto hay que añadir que de aprobarse en el Congreso de la Unión con las 2/3 partes, esto se tiene que ratificar en los congresos locales, en todos, bueno, en la mayoría. En 17 congresos se tiene que ratificar por mayoría esta reforma eléctrica. Si no, no pasa. Esas son las reglas para una modificación constitucional. Bueno, estos foros tienen de importancia que además de enterarnos de las cuestiones técnicas, económicas o legales, también es un ejercicio de movilización. Y esto porque las diputadas y los diputados que llegan al Congreso de la Unión o a la Cámara de Diputados, si bien es cierto que son representantes de un partido político, también deben supeditarse a su circunscripción, ¿verdad? O a su distrito electoral. O sea, deben de obedecer en primer momento a los ciudadanos, a las ciudadanas, antes que su partido, porque son representantes de la nación, antes de ser representantes de su partido, una vez que llegan al Congreso de la Unión. En ese sentido, ¿cuál puede ser nuestra tarea? Desde el Instituto Nacional de Formación Política y también desde otras áreas del partido, se ha impulsado que la tarea sea interpelar a aquellos diputados, diputadas, senadores que son parte de la oposición y que tenemos que ganarlos para que se manifiesten en favor de los intereses de la nación, en favor de la soberanía nacional. Esa es una tarea que tenemos. Aquí yo no tengo claro si tengamos ubicados cuáles son los diputados de esta circunscripción que son de la oposición para que los identificamos.
para que los identifiquemos. En el INFP, una de las tareas que se han llevado a cabo es identificarlos y interpelarlos a través de redes sociales y decirles: queremos que te manifiestes en favor de los intereses del pueblo, por la soberanía, por la recuperación de la industria eléctrica, en favor de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Esa es parte de la movilización. Entonces, hay que ver que si aquí se está hablando un poco de la movilización, también hay que preguntarnos cómo estamos entendiendo la movilización. Porque la movilización es esto que estamos haciendo aquí, o sea, asistir a foros. Pero también no hay que olvidarnos de dónde venimos y cómo es que hemos realizado este triunfo que se logró en 2018 y que no debemos dejar caer. ¿Cómo se construyó el partido? Pues así debemos movilizarnos en este momento. Aunque estemos en la recta final, estos días van a ser clave para hacer presión suficiente para que se gane esta reforma eléctrica. Entonces no hay que olvidarnos que también podemos hacer brigadas, que también podemos hacer asambleas vecinales con nuestra familia, hacer brigadas en los mercados, en los tianguis, tocar puerta por puerta. También podemos marchar. O sea, la movilización va a ser hasta donde nuestra imaginación nos lo permita. ¿Por qué? Porque esta propuesta que se está impulsando es uno de los pilares de la cuarta transformación, compañeras y compañeros. Que no se nos olvide, es clave esta propuesta. Otro aspecto que tiene de importancia este foro a los que estamos asistiendo todas y todos es que son espacios donde se está llevando adelante un ejercicio democrático aquí en el barrio, con la vecina, con los vecinos, con el pueblo. Yo les preguntaría, cuando el señor Enrique Peña Nieto hizo la modificación, o propuso la modificación para la reforma energética, ¿cuántos foros en Tultepec realizó por parte de su partido, el PRI? ¿Verdad que no realizó ninguno? ¿A poco nos preguntó sobre la reforma laboral o sobre la reforma educativa? ¿O a poco hizo foros, asambleas sobre estas reformas? ¿Verdad que no? Pues esa es la importancia de este foro que estamos llevando aquí y que se está llevando aquí y que se va a llevar mañana y pasado mañana, y que las compañeras acá no me dejarán mentir, que todos los días prácticamente se están